Que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor que nos estamos conectando y en esta noche vamos a estar estudiando la lección 24 de Vista al Discípulo y el título es Restauración de la Ley y el Orden. Está basado en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 1 al 10 y versículos 23 al 26. Y te invito a que si en tu casa tienes alguna libreta o donde anotar, puedas tenerla contigo porque vamos a estar haciendo algunas preguntas y también, ¿verdad? Esta es una historia bien interesante y de mucha esperanza y queremos también, ¿verdad?, que tengas la oportunidad después del estudio bíblico de repasar en tu Biblia las cosas, ¿verdad?, que tengas duda o que quieras seguir ampliando en tu conocimiento. Así que te invito a tener una libreta donde anotar y también te invitamos a preparar la cena del Señor. La Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo proclama la mesa abierta, donde el anfitrión de la mesa es el Señor Jesucristo y Él te invita a participar junto a nosotros. Si en tu vida tú has dado el paso de conocer a Cristo como Señor y Salvador, estás invitado a participar y lo haremos luego del estudio bíblico. Así que prepara algún pancito o galletita como símbolo del cuerpo de Cristo y alguna bebida que tengas en tu casa, algún juguito como símbolo de la sangre vertida para nuestra salvación y para nuestra salud. Y queremos que nos acompañes en una palabra de oración en esta noche. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos, unidos, aprendiendo de tu palabra en medio de este tiempo. Te damos gracias porque tu palabra siempre nos trae esperanza y siempre nos da dirección a nuestra vida. Señor, que toda persona que en estos momentos se está conectando y los que se habrán de conectar, que seas tú, Señor, ayudándome a mí para que, mi Dios, esa palabra llegue a cada corazón, a cada persona y a cada familia. Por eso me pongo en tus manos y te damos las gracias, Señor. Gracias por el doctor Juan Mejías que escribió esta lección y por todas las personas que hacen posible que la revista El Discípulo llegue a nuestras iglesias y a nuestras comunidades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El versículo áureo de esta lección se encuentra en Esdras 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Y los objetivos de esta lección en esta noche es comprender el significado histórico y espiritual del regreso de Esdras a Jerusalén, valorar cómo Dios obra a través de líderes capaces de llevar a buen término el plan de Dios. Y en tercer lugar, expresar agradecimiento a quienes son los líderes y a los maestros de la palabra de Dios. Y en estos momentos también vamos a definir dos palabras como parte del vocabulario que está en esta lección. Y la primera palabra que vamos a definir es la palabra escriba. Y un escriba es un funcionario o secretario encargado de la correspondencia y los registros o crónicas de un gobernante. Pero también la palabra escriba se usa para referirnos a las personas dedicadas al estudio de las Escrituras. En segundo lugar, estamos definiendo lo que es la ley de Dios. Y la ley de Dios es la Torá o Pentateuco, que contiene las enseñanzas, los preceptos y las instrucciones dadas por Moisés al pueblo hebreo. Esto es lo que se conoce como la ley mosaica. Y requiere de los judíos obediencia debido a que expresa la voluntad de Dios para su pueblo. Y vamos ahora a leer el texto bíblico. Nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González va a dar lectura a la palabra del Señor en la versión popular. Recuerden que estamos en el libro de Esdras, capítulo 7. Comenzamos con los primeros versículos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras,
descendiente en la línea directa de Seraías, Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Ahitub, Amarías, Azarías, Meraiot, Seraías, Usí, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor, Dios de Israel, había dado por medio de Moisés, y contaba con la ayuda del Señor. Así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esta manera, Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con un grupo de israelitas compuestos de sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del reinado de Artajerjes. Contando Esdras con la bondadosa ayuda de Dios, inició el regreso de Babilonia el día 1 del mes 1 del 7º año del reinado de Artajerjes, y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5 de ese mismo año. Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor, y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Todo lo que pida el Dios del cielo para su templo debe ser entregado rápidamente, para que no venga ningún castigo sobre los hijos del rey y sobre sus dominios. Han de saber también que está prohibido imponer tributo, impuestos o derechos a cualquiera de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo o cualquier otra persona que sirva en el templo. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo con los conocimientos que tu Dios te ha dado, nombra jueces y gobernantes que hagan justicia a toda la gente de la provincia al oeste del río Éufrates, o sea, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a los que no la conozcan, enséñasela. Y a todo el que no cumpla la ley de tu Dios y las leyes del rey, que se le condene inmediatamente a muerte, a destierro, al pago de una multa o a prisión. Es bien importante que tomemos en cuenta la importancia de leer el libro de Esdras con un significado teológico. Este relato no se deja guiar por un orden estrictamente cronológico, sino que da comienzo con lo más importante. Y el orden de importancia lo podemos ver de la siguiente manera. En primer lugar estaba el templo. En segundo lugar estaba la purificación de la comunidad. En tercer lugar, la reconstrucción o la construcción de las murallas al exterior de la ciudad. Y todo esto era importante porque finalmente, si esto se daba, esto nos llevaba también a la lectura de la ley. A través de esta lección buscaremos entender esta narración tal como la recibimos. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos afinar nuestros oídos para entender el mensaje que Dios nos muestra en el presente para ver el futuro con esperanza. El libro de Esdras y de Nehemías, que muchos los expertos lo ven como una sola obra, nos deja ver la manera en que el pueblo de Israel cuenta la historia de su pasado para sobrellevar las situaciones nuevas que se presentan en la vida de su pueblo, del pueblo de Dios. El pueblo de Israel atravesó por unos eventos desastrosos en el año 587 a.C. Y estos eventos incluyeron lo siguiente: la destrucción del templo, el final de la monarquía davídica, que esto tiene que ver con la monarquía y el reinado del rey David, la deportación a Babilonia de todos los líderes, maestros y guías del pueblo. Todos estos eventos provocaron la necesidad de que Israel se reafirmara en su identidad y en su relación con Dios. Hay algunas preguntas que haremos que llevaron al pueblo a
a preguntarse cuál era la relación que ellos tenían con el Dios verdadero. Y quizás también estas preguntas nos sirven en el día de hoy a través de las cosas que estamos viendo y que están ocurriendo. Y en la primera pregunta que quizás el pueblo se hizo es cómo entendió lo que les ocurrió. ¿Acaso Dios mismo los envió al exilio? A pesar de todo lo acontecido, que sabemos que fue un tiempo muy difícil y de mucho sufrimiento para el pueblo, quizás ellos se preguntaron si todavía ellos eran el pueblo escogido. Y es posible que se hayan preguntado si Dios los había abandonado. También en medio del destierro, en medio de todo lo que el pueblo estaba pasando, es muy probable que se hicieran la pregunta de si Dios podría librarlos. Y también se pudieron haber preguntado, ¿querrá Dios liberarnos? Y otra pregunta que el pueblo muy probablemente se hizo es si Él recordará las promesas hechas a Abraham y a David. Y vamos a reflexionar sobre todo esto. Aun cuando no se obtengan las respuestas esperadas, lo cierto es que lo que llevó al pueblo al exilio y a sufrir tanto es que el pueblo pecó contra el Señor. Ellos le dieron la espalda a Dios y no quisieron andar en sus caminos. Ellos desobedecieron su ley. El mensaje en segundo Isaías, vemos que después de que en el año 587 las tropas del ejército de Babilonia se apoderaban de Jerusalén y la dejaron destrozada, aquí vemos que el pueblo lo ha perdido todo. Le han fallado las instituciones políticas y las instituciones religiosas. Aún en medio del dolor y de tanta destrucción, vemos que en la segunda parte del libro de Isaías comienza en el capítulo 40. Este es un libro que en medio del sufrimiento trae esperanza. Y recordamos una porción bíblica muy hermosa que se encuentra en Isaías 43, en los primeros 3 versículos. Dice, mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A pesar de la desobediencia del pueblo, el Señor no se olvidó de ellos. Y ahora, comenzando con el análisis de la Escritura, Esdras 7, 1 al 10 y 23 al 26, que ya fue leída, vemos que el libro de Esdras es la parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, o ¿verdad?, que lo que también se conoce como la Biblia hebrea, y este libro de Esdras se le conoce, ¿verdad?, como los escritos o Ketubim, o sea, es parte de los escritos o de Ketubim. ¿Y qué es esto de Ketubim? Pues Ketubim es la tercera división del Antiguo Testamento, que a su vez esta tercera división se divide en 4 secciones. Aquí tenemos los libros poéticos, como son los Salmos, los Proverbios y Job. También están los rollos, y se le conoce como los rollos porque eran los rollos que se leían en la sinagoga. Estos libros se encontraban en estos rollos y estaba aquí el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Estaba también la profecía en el libro de Daniel y estaban los libros históricos, que aquí está Esdras y Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. El libro de Esdras es una narración histórica y teológica que recoge los eventos del segundo regreso a Jerusalén durante el reinado del rey persa Artajerjes. Para entender mejor el segundo regreso del exilio, haremos un breve resumen de lo que sucedió durante el primer exilio. Y haciendo un breve resumen de la primera deportación, en esta porción bíblica que vemos en Segunda de Reyes 24, 10 al 17, si usted quiere más adelante lo puede leer, ¿verdad?, detenidamente. Aquí precisamente se nos dan los detalles de la primera deportación.
Y vemos lo siguiente, que liderados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, la ciudad de Jerusalén fue sitiada. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto a su madre, sus capitanes, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia sacó todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Nabucodonosor se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, a 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. ¿Y qué quedó? Quedó la gente más pobre del país, los más vulnerables. Y el primer regreso, ya vimos la primera vez que fueron llevados al exilio, pero luego estos exiliados regresaron. ¿Y cómo regresaron? El Señor influyó en el rey Ciro, quien mediante un decreto permitió el regreso de 50,000 judíos en el primer retorno a la tierra de Israel, dirigidos por Zorobabel de la casa real de David. El profeta Jeremías había escrito que la tierra de Judá quedaría desolada durante 70 años bajo el dominio de Babilonia, pero Dios abriría las puertas para el regreso de los cautivos. Y en Esdras, en el capítulo 1, aquí se registra la proclamación del rey Ciro de que la nación de Israel era libre de regresar a Jerusalén y de reconstruir la casa del Señor. El rey Ciro no solo los dejó ir, sino también se aseguró de que regresaran con regalos y ofrendas, incluidos los vasos originales del templo que habían sido robados por el rey Nabucodonosor. Y ahora vamos al segundo exilio. En el año 587 a.C., después de una nueva rebelión del pueblo hebreo, Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón incendiado. A este acontecimiento le siguió una nueva deportación a Babilonia de judíos influyentes en medio de su pueblo. Menos de un siglo después del primer retorno a la tierra de Israel, el segundo retorno fue dirigido por Esdras el escriba. Y aquí nos situamos en el contexto histórico de esta noche, de esta porción bíblica que fue leída. Bajo el liderazgo de Esdras, los judíos fueron llevados nuevamente a su patria. Se reconstruyó el segundo templo en el mismo sitio del primer templo y se volvieron a edificar los muros de Jerusalén. En este segundo regreso a Jerusalén, durante el reinado del rey Artajerjes, Esdras es considerado una de las figuras más importantes en la enseñanza de la ley en Judá en el periodo del segundo templo. Y en este capítulo 7 de Esdras se deja ver su misión en Judá. Aquí se presenta, vemos, ¿verdad?, que se presenta una genealogía abreviada. ¿Con qué propósito se presenta esta genealogía? Para legitimar la autoridad de Esdras como sacerdote e intérprete de la ley de Dios, al estar conectado con la línea de sucesión del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, quien entregó la ley y fue el primer sumo sacerdote. Aquí en esta genealogía se compara a Esdras, descendiente en línea directa con los grandes sacerdotes en la historia de Israel. Por esta razón se incluye a líderes como Hilcías, el sumo sacerdote durante el tiempo del rey Josías. Se incluye a Sadoc, sumo sacerdote durante el reinado del rey David y del rey Salomón. Se incluye a Eleazar, sumo sacerdote durante el periodo de la conquista de Canaán. Esdras, el escriba en la corte del rey Artajerjes, es presentado como sacerdote y como reformador de la fe judía. Él tiene la autoridad de Dios para interpretar la ley de Moisés o Torá. Y hemos escuchado mucho esta palabra de la Torá. Pues miren, la Torá define los primeros 5 libros de la Biblia que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son esos primeros 5? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia,
aquí está lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco, que tiene que ver directamente con lo que es la enseñanza y la instrucción del pueblo. Y el significado del nombre de Esdras es el ayuda. El liderazgo de Esdras fue de tal importancia para el pueblo de Israel que se le considera simbólicamente como un segundo Moisés. Esdras es un maestro sabio instruido en la ley de Moisés y ocupó un alto rango en la corte del rey Artajerjes en Babilonia. Esto le permitió tener una cercanía personal con el rey, de modo que Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. Debemos afirmar que la aprobación del regreso a Jerusalén y el apoyo incondicional del rey Artajerjes es debido a que la mano de Dios estaba sobre Esdras. De esta manera, con el apoyo del rey persa, se cumple la misión dada de parte de Dios, el regreso del pueblo a Israel. Versículos 7 al 9. Con Esdras regresaron a Jerusalén personas de los diversos grupos de Israel. Es muy probable que regresaran personas de todas las tribus de Israel. Regresaron los que oficiaban en el templo, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, entre otros. El viaje de regreso duraría aproximadamente 4 meses, estando con él la buena mano de Dios. Aquí se reconoce a Esdras como el escogido del Señor para un momento histórico y de restauración para el pueblo de Israel. La protección que brindó Dios aseguró el regreso a Jerusalén. Versículo 10. Este versículo es clave para entender todo el capítulo. Dios escogió a Esdras para una misión fundamental, a la cual él estaba dispuesto a responderle a Dios en obediencia. Esdras había dispuesto su vida para llevar a cabo la vocación de estudiar la ley y de hacerla cumplir. Los que retornaron a Jerusalén llegaron de parte de Dios también en actitud de obediencia para hacer cumplir la ley de Moisés. Así que estaban todos en un mismo sentir, unidos en un mismo propósito y unidos en una misma misión. La misión de Esdras claramente era enseñar a los israelitas. Esdras, que como ya dijimos, simboliza al nuevo Moisés, volverá a Israel para comunicar, para enseñar y para poner en práctica la ley del Señor. En el versículo 11 se reconoce a Esdras como sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Y en los versículos 23 al 26 vemos que estos versículos están escritos en arameo y son parte de la carta que le envía el rey Artajerjes a Esdras en señal de apoyo a su tarea en Jerusalén. Y afirmamos a través de esta escritura que la sabiduría de Esdras provenía de Dios, que la ley de Dios estaba en su mano. Artajerjes anuncia la encomienda de Esdras para hacer cumplir la ley de Dios en Judá. Por mandato del rey, Esdras deberá organizar un gobierno basado en las ordenanzas de Dios, y cualquiera que incumpliera con la ley sería sentenciado. Y ahora, yendo ya a la aplicación, aquí vemos claramente la invitación que se hace a través de la Escritura. La fe en Dios une la práctica de la justicia con el liderazgo cristiano. Este pasaje bíblico nos da a conocer a Esdras como símbolo del líder con visión y entendimiento centrado en la ley de Dios. Así que este pasaje bíblico nos hace una invitación a todos nosotros para verdaderamente que como dice la palabra, que en la ley de Jehová está nuestra delicia,
que podamos disfrutar la palabra de Dios, leerla, entenderla y aplicarla a nuestra vida y a la misma vez darla a conocer a otros. Así que Esdras es un modelo a seguir, un modelo de líder cristiano, ya yendo, ¿verdad?, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Esdras precisamente es un líder con visión, y cuán importante es que en este tiempo hayan líderes cristianos con la visión de Dios y entendidos en la palabra de Dios. Se nos presenta a Esdras como un modelo a imitar. La historia bíblica ocurre en el tiempo después de la reconstrucción del templo, que había sido destruido por Babilonia en el siglo VI a.C. El rey Artajerjes permite el retorno a Judá de líderes sacerdotales, de levitas y servidores del pueblo para restaurar la condición política y social que imperaba en ese tiempo. La mano del Señor ciertamente acompañó a Esdras y esto le permitió ganarse el favor del rey. Mire, Dios lo puso en gracia. Dios todo lo hizo perfecto para que Artajerjes permitiera a Esdras enseñar la ley de Dios y también llevarse consigo a los líderes religiosos que era tan importante llevar para que enseñaran al pueblo. Así que esta lección nos muestra los principios para desarrollar una espiritualidad saludable que sienta las bases para la ley y el orden. Esdras no solo restauró la observación de la ley de Moisés, sino también dio ánimo al pueblo. Esta lección nos enseña que un líder centrado en la palabra de Dios siempre es portador de esperanza. Y Esdras fue un líder que practicó la justicia en tiempos de adversidad. Esdras nos enseña que un verdadero líder anima a la fe y siempre trae esperanza. Recordemos que la fuerza del Espíritu de Dios hace todo nuevo. Y ese pueblo necesitaba ser reconstruido, no solamente en sus murallas y reconstruir al templo, sino en su ánimo y en su espíritu, volver a la ley de Dios y ser reconstruidos espiritualmente. Esdras afrontó la adversidad con la fuerza que encontró en la palabra de Dios, y esta fue el motor para la restauración nacional. No existe un liderazgo auténtico ni una espiritualidad real lejos del dolor humano. Así que Esdras fue instrumento de Dios para traer consuelo y alivio al pueblo. Así que por esta razón Esdras, inspirado en la ley, decide regresar con su gente para experimentar el consuelo de Dios y su presencia renovadora. Esdras pudo discernir la presencia del Espíritu de Dios en medio del dolor y en medio del sufrimiento humano. Esdras nos enseñó a forjar una espiritualidad que conecta con la gente, que sirve a las mesas de las comunidades desde la palabra liberadora de Dios. Este ha sido el ministerio de la Iglesia y debe seguir siéndolo, aun cuando requiera el pago de un alto precio. Como decía Juan Wesley, es necesario vivir y mezclarse con los seres humanos. Esdras encontró las enseñanzas de la ley de Dios, esa fuerza que permite practicar la fe desde el lugar del que sufre. Es por eso que regresó a Jerusalén para vivir la fe junto a su pueblo. Esta lección nos invita a acoger al que sufre, a defender a las víctimas y a llevar un mensaje de esperanza cimentado en la palabra de Dios, sobre todo en tiempos de adversidad como los que estamos enfrentando en este tiempo de pandemia. Seamos esos cristianos que construyen caminos de la mano de Dios y siembran la esperanza como lo hizo Esdras, y al final el pueblo volvió a cumplir la ley. Que así nos ayude el Señor. Y en estos momentos vamos a leer el resumen. Le voy a pedir a Juan Aníbal Rivera González que nos ayude en la lectura del resumen a modo de repaso, y ya después tendremos la oración y estaremos todos sentados a la mesa del Señor
recordando su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Las ideas principales de esta lección son: Esdras, el escriba en la corte del rey Artajerjes, es presentado como sacerdote y reformador de la fe judía, que posee la autoridad de Dios para interpretar la ley mosaica o Torá. Su liderazgo fue tan significativo que es considerado en el judaísmo rabino un segundo Moisés. La mano del Señor dirigió a Esdras en todo tiempo. Hizo que obtuviera el apoyo del rey persa en la tarea de restablecer la ley y el orden en Judá. Esdras modela una espiritualidad que anima la fe e invita a volverse a Dios mediante la práctica de la justicia, el servicio, la solidaridad y el amor para con el pueblo doliente. Y en estos momentos te invito a todos juntos a hacer esta oración para que el Señor, ¿verdad?, nos siga ayudando, nos siga mostrando, y para que podamos tener ese liderato como lo tuvo Esdras, que estaba lleno de ese Espíritu de Dios y fue obediente a su palabra y tuvo la misión de enseñar al pueblo la palabra de Dios, la ley de Moisés. Así que en estos momentos oramos todos juntos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de amor, que amas a todo ser humano y cuyas misericordias se renuevan cada mañana. Te pedimos, Señor, que tú renueves nuestro deseo de servirte, ayudándonos y brindándonos a los demás. Por favor, Señor, ayúdanos a ser bondadosos, como tú que eres bondadoso, a ser solidarios, como tú que eres solidario, a practicar la justicia, como tú que eres la justicia. Haznos capaces de vivir la fe de tu Santo Hijo Jesús, el Verbo encarnado, en medio del dolor de la gente. Oh Señor, desprende de nuestras mentes el deseo de cultivar una espiritualidad que ignore el sufrimiento humano. Ayúdanos a ser cada día más como Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y en estos momentos vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que, ¿verdad?, que nos ayude a, en esta hora de mesa, recordar a nuestros hermanos enfermos, recordar a los que están sufriendo y ser solidario con todo nuestro pueblo y con todos los pueblos. Y en estos momentos nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González, de gracias por el pan y por la copa. Y vamos a pedir por nuestra hermana Santa, que está en ese proceso de recuperación, por nuestra hermana Mari, que también está en ese proceso de recuperación, por nuestra hermana Nelly, Luis Galindo, y por todos los enfermos de nuestra iglesia. Y usted, ¿verdad?, desde donde está, si tiene alguien enfermo en su casa, algún familiar, queremos presentar a todos esos enfermos que el Señor sabe quiénes son delante del Señor, porque dice su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. También presentamos a mi papá Ángel Reyes, a mi tía Neida Córdoba y a todos los enfermos, ¿verdad?, que necesitan el toque de la mano de Dios. Así que en estos momentos damos gracias por el pan y por la copa y oramos por todos los enfermos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Palabra que nos enseña, palabra que nos nutre y palabra que también penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y nos redarguye y nos cambia. Gracias, Señor, porque podemos entender y aprender que tú nos enseñas que tenemos que sufrir con los que sufren. Entender a las personas que tienen dolor y compartir, Señor, en la necesidad de toda persona que humillado se acerca delante de tu presencia.
Gracias, Señor, porque sabemos que cuando vamos delante de tu presencia, tú siempre nos escuchas. Gloria a tu nombre, Padre. Y tenemos esa esperanza de saber que siempre contestas a nuestra petición. Oh Señor, permite que como instrumentos tuyos podamos ser sensibles al dolor y a la necesidad de tu pueblo, Señor. Y permite que nosotros, habiendo conocido de ti, podamos también, Señor, compartir esa buena nueva que es tu palabra con otras personas. Gracias por esa oportunidad hermosa que tú nos das, Señor. Y ahora también, Señor, presentamos a los enfermos de nuestra congregación. Señor, oramos por todas las personas que fueron presentadas por la pastora, Señor. Quizás yo puedo saltar a alguno de ellos, Señor. Te ruego, Señor, que seas con el hermano Galindo, con la hermana Nelly, que seas con la hermana Mari, con Santa. Oh Señor, con Titineida, que seas con mi suegro Ángel. Oh Señor, con mi mamá, Señor, que la acompañes también, Señor. Oh mi Dios, abraza a cada uno de ellos con tu presencia. Abrázalos, Señor, con la salud que proviene de ti. Porque tú conoces todas las cosas y nuestros cuerpos tú los formaste. Por eso, en esa esperanza les presentamos. Y Señor, tú conoces también otras personas que pueden estar viendo esta programación. Que seas tú también con ellos, Señor. Suple a la necesidad de la persona que tiene dolor, Señor. Ayúdale, Señor. Oh, Señor, gracias por ese amor tan grande. Gracias, porque ahora también podemos prepararnos para participar de tu mesa. Esa mesa en la cual conmemoramos el hecho de que tu Hijo Jesús fue a la cruz del Calvario y allí su sangre fue derramada y su cuerpo fue molido para el perdón y para la redención de nuestros pecados. Oh Señor, te damos gracias. Gracias, Porque aunque no somos merecedores de tanto amor, así tú lo has hecho. Y nos invitas para que recordemos este sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y nosotros participamos ahora del pan y de la copa, gracias, reconociendo que tú eres nuestro Señor, gracias, que tú eres nuestro Salvador, y que tú, Señor, eres lo más importante en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador, participamos del pan. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Asimismo, amor, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador, participamos de la copa.
Gracias, Así Señor. pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis Señor. hasta que Él venga. Gracias, Gracias Señor. por tu presencia y por tu amor, Gracias, porque nos Señor. permite desde los diferentes lugares participar de la mesa. Gracias porque tú eres el anfitrión de esta mesa. Gracias, Señor, porque nos permite ser solidarios los unos con los otros. Te pedimos, Señor, Gracias. que podamos siempre meditar en ese gran sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y ser agradecido por una salvación tan grande. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Y en estos momentos queremos recordarte los anuncios de las próximas actividades de nuestra iglesia. En el día de mañana, 11 de febrero, por Zoom a las 7 de la noche, nuestra confraternidad de la niñez tiene la actividad Eternidad que va a suceder en el futuro basado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 1 al 2. No se preocupen, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, así que todos los niños de nuestra iglesia, todos los niños de nuestras comunidades, todos los familiares que tengamos que sean niños, pueden conectarse por Zoom a las 7 de la noche mañana viernes. Y el sábado, nuestros adolescentes tienen la actividad en ruta, donde estarán estudiando el libro de Levítico, y va a ser este sábado a las 7 de la noche en modo presencial, y va a ser en el hogar de Julio y de Leslie. Todos los adolescentes lleguen allí el sábado a las 7 de la noche al hogar de Julio y Leslie. Y luego este próximo domingo tendremos nuestro culto de adoración y predicación presencial. Dirige nuestra hermana Lilian Sánchez. La adoración está a cargo de las hermanas Leslie y Ana Laura Rivera. Predica esta servidora y te invitamos a que te anotes para que puedas participar junto a nosotros. Y si no puedes llegar hasta nuestro templo, nos puedes ver a través de la página de Facebook y a través del canal de YouTube. Y recordemos nuestra convención, la 112ª convención anual, que se llevará a cabo del 18 al 20 de febrero. El 18 en la mañana a las 8:30 estarán los delegados y el cuerpo ministerial. Y luego, ¿verdad?, podrán ver todas las actividades en vivo desde la iglesia sede, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Buenavista. Así que estate pendiente, en nuestra página tenemos las fechas con las diferentes actividades. Va a ser de mucha bendición, lo puedes ver desde tu hogar y de esa manera, ¿verdad?, disfrutar de la convención de nuestra iglesia. Que el Señor te continúe bendiciendo.